Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, somos Montserrat Antón, Portafolio Manager de Capitales en Invex. Bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Invex Podcast, en donde queremos platicar con ustedes sobre todo lo relacionado con la posible guerra comercial entre México y Estados Unidos. Para ello me acompañan Arely Villeda, Fernando Rodríguez y Giselle Mojica, especialistas de análisis bursátil y con mucho conocimiento sobre este tema. Gracias, Monse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arely Villeda, especialista en los sectores de conglomerados, aeropuertos y minería. Hola a todos, un gusto saludarlos igualmente. Yo soy Fernando Rodríguez, soy el especialista en el sector financiero, las cementeras y telecomunicaciones. Hola, yo soy Giselle Mojica y soy la analista del sector de alimentos, bebidas y minoristas. Pues bueno, la realidad es que la posibilidad, como decía, de una guerra comercial con Estados Unidos, pues es algo que tienen los inversionistas atentos y expectantes. Es cierto que se ha disipado de forma importante dentro de las previsiones o las expectativas que parece incorporar la bolsa mexicana, que ha tenido un arranque fuerte en este año después de un 2024 que fue muy decepcionante. La postura radical que Donald Trump llegó a tener por momentos de su campaña, incluso poniendo o anunciando que se iban a imponer aranceles, fue rápidamente acompañada por una actitud negociadora, no relacionada con temas de comercio, esto es importante, sino con los puntos que para él son relevantes en otros aspectos, como es evidentemente el flujo migratorio y todo lo que tiene que ver con el ingreso de fentanilo a su país. Sin embargo, no podemos descartar que esta es una narrativa que retome constantemente y que vuelve a inyectar volatilidad al mercado. En días pasados, cuando se anunció esta decisión de Donald Trump de aplicar aranceles, pues se dio en momentos en que la bolsa estaba cerrada y por lo tanto creemos que esto evitó un impacto en las cotizaciones de los activos locales. Y es interesante, independientemente de que por ahora es un riesgo que se ha apagado, pues me parece que es interesante evaluar qué pasaría con las emisoras del mercado mexicano si esta amenaza se concreta o si vuelve a surgir la posibilidad de que se apliquen aranceles a nuestro país. Aquí creo que es importante aclarar, antes de empezar esta discusión con nuestros especialistas bursátiles, que no es nuestra visión de lo que podría ocurrir, es decir, no creemos que se vaya a aplicar un arancel generalizado sobre todos los productos mexicanos, creemos que eso es poco probable. Y por otro lado, también es importante reconocer que al menos en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa, en las empresas mexicanas que cotizan en bolsa, si bien es cierto que tienen un componente muy importante de ventas fuera de México y en particular en Estados Unidos, esto no se hace necesariamente vía exportación, sino que tienen operaciones directamente en Estados Unidos y esto, por lo tanto, pues minimizaría el impacto en caso de que se aplicara aranceles a distintos productos mexicanos. De acuerdo, Monse. Por ello creo que es importante identificar las empresas con operaciones en Estados Unidos y las que tienen una mayor participación en dicho mercado, por lo que serían las de mayor exposición a una determinada imposición de aranceles. Oye, Eli, bajo este criterio creo que es interesante empezar la conversación justamente con cuál es su impresión de qué empresas sí tienen un riesgo en sus ventas hacia Estados Unidos si llegara a imponerse ya sea un arancel direccionado a ciertos productos o, como decía, en el mejor de los casos probables, generalizado. ¿Qué tan fuerte sería el impacto en este sentido? En el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, tenemos a Peñoles. Habría que considerar que del total de sus ventas, el 52% son en Norteamérica, excluyendo a México. Las operaciones de Peñoles, además de todo, están concentradas solamente en nuestro país, entonces allí sí habría un efecto. ¿Y qué hay de otros sectores? ¿Qué nos podrías platicar dentro de las empresas que tú cubres? Pues te cuento, dentro del sector financiero parece ser más un efecto de segundo orden, ya que la imposición de aranceles se vería reflejado a lo mejor en una menor demanda de crédito empresarial, la que ha sido impulsada por empresas que buscan beneficiarse de este efecto del nearshoring, migrando sus operaciones directamente a México para acercarse al mercado estadounidense. Es un tren que hemos visto mucho en los últimos años. Entonces, si estas empresas dejan de buscar crédito empresarial, me parece que serían Banbajío y Regional las empresas o las instituciones financieras más afectadas, ya que son las más expuestas al sector empresarial. Oye, y más directamente, cuando veíamos un poco las gráficas de cuáles eran los principales productos que se exportaban a Estados Unidos, uno que se repetía mucho era el tema del cemento. ¿Qué hay de Cemex y GSC?
Pues mira, las cementeras la verdad es que reciben gran parte de sus ingresos del mercado a Estados Unidos, pero estas ya cuentan con las operaciones que cubren la región dentro de Estados Unidos. Y a pesar de que estas exportan un porcentaje de su producción de México para complementar la demanda en Estados Unidos, en ningún caso la verdad es que es material lo que podría llegar a pasar en caso de que se implementen los aranceles. Entonces el efecto en los resultados corporativos podría ser la depreciación del peso mexicano contra el dólar, debido a que las compañías reportan en dólares. En este caso, la verdad es que el efecto sería muy poco material con la implementación de aranceles. Me parece que este efecto del tipo de cambio va a ser muy relevante. Igual podemos entrar un poco más a detalle en un momento más, pero para que me sigan platicando bajo este mismo esquema de las empresas que tienen bajo cobertura, creo que en tu caso, Fer, nos falta solamente hablar de telecomunicaciones. Antes de darle un poco el foro a Gis para que nos platique sobre sus segmentos en alimentos y bebidas y minorista. Justo, y la verdad es que el sector de telecomunicaciones va muy enfocado a este punto que mencionas del tipo de cambio, porque la verdad es que América Móvil, Megacable y Televisa, que son las empresas que son parte de la muestra del S&P, BMW y PC, del sector de telecomunicaciones, no directamente cuentan con negocios en Estados Unidos, entonces la verdad es que la implementación de aranceles no les afectaría, pero son empresas que se financian en dólares, entonces la parte de su deuda sí afectaría el tipo de cambio que mencionas, pero le cedo la palabra a Giselle para que nos cuente de su sector. Gracias, Fer. Pues justo en cuanto al sector de alimentos, bebidas y minoristas, a mí me gustaría destacar a Cuervo como una de las empresas que podría verse más afectadas por este tema de los aranceles. Y es que la compañía exporta el líquido del tequila vía tren a Estados Unidos y lo embotellan en Indiana para su venta final. También lo que me gustaría destacar de esta empresa es que parte del volumen en la región en Estados Unidos es de la marca Cuervo Especial, o sea, tequila, ¿no? Y aunque el impacto esperado sería sobre el producto exportado, en este caso el líquido que ya les mencionaba, pues no descartamos que pudiera verse impactado, ¿no? por este efecto. Esto sumado a un contexto de debilidad en los volúmenes de los spirits en la industria en general. Entonces, de esta primera introducción que hicimos de algunas compañías, me parecería que la más relevante en términos de exposición es Cuervo, ¿no? Y aquí, en términos generales, Gis, platícanos tú y luego abro el foro para que también los demás analistas nos cuenten sobre sus empresas, pero ¿cómo podrían mitigarlo o protegerse de este riesgo? Tal vez absorbiendo esa producción localmente, o qué otras medidas tienen para pues irse anticipando un poco a la posibilidad de aranceles y en caso de que sí se logren aplicar, ¿cómo podrían protegerse? Claro, pues miren, les cuento que en el caso de Cuervo, la empresa como estrategia de prevención exportó a finales del 2024 líquido hacia Estados Unidos justo como para poder tener este delay del efecto, ¿no? Ellos mencionan que ya tienen al menos 6 meses cubiertos en caso de que se imponga este arancel y pues una vez que se imponga, ¿no? En el supuesto de que así pase, lo que ellos harían sería trasladar el efecto al consumidor. Al final de cuentas, pues el tequila, al tener la denominación de origen, forzosamente debe importarse de México. Así que pues no podría la empresa como tal buscar algún proveedor local porque definitivamente tendría que ser desde México. Pues mira, para el caso de la cementera sobre la mitigación, la verdad es que Cemex es una empresa multinacional que ya utiliza contratos de derivados para protegerse de estos movimientos de tipo de cambio que mencionábamos, más que nada la parte de su deuda, lo generado en pesos, pero podría utilizarlos también contratos derivados e incluso GCC sumarse a esta estrategia para proteger sus resultados en México al momento de trasladarlos a dólares por el hecho de que las compañías reporten en dólares. La verdad es que no hay una solución tan de corto plazo porque la otra opción es una reconfiguración prácticamente, y me refiero tanto a Cemex como a GCC, para limitar mucho más la exportación de demanda o de producto hacia Estados Unidos para evitar las exportaciones o los aranceles, pero la verdad es que no es material lo que ya exportan. El mercado mexicano, tanto de Cemex como GCC, prácticamente lo que se produce localmente, se consume localmente en gran parte de su mayoría. Pero a lo mejor podríamos ver a un Cemex reconfigurando para enviar, si se implementaran estos aranceles solamente a México, Cemex podría a lo mejor aprovechar sus operaciones en otros países y reconfigurar esta operación para enviarlo desde otros orígenes.
solamente un comentario que me pareció bastante relevante en la última llamada, en la conferencia de los resultados de Cemex del cuarto trimestre de 2024. La empresa sí hizo un comentario que me llamó la atención, es traspasar estos costos a los clientes de que se implementaran a todas las regiones, porque sí prefieren que se implementen a todas las regiones, a diferencia de un solo mercado como sería el mexicano. Mientras que el sector financiero, la verdad es que la mitigación es mucho más complicada. La verdad es que los bancos que están expuestos al sector empresarial son instituciones que ya tienen una cartera de productos específica para las empresas y una fuerza de ventas muy específica para las empresas. Entonces me parece que vuelvo a mencionar a lo mejor a Banbajío y a Regional, que son los bancos más expuestos al sector empresarial, sería algo más complicado. Es interesante cómo hay muchos vertientes de esto, ¿no? Evidentemente es para aquellas a las que sí les incide directamente el tema de un arancel, para aquellas que tienen exposición a tipo de cambio y para aquellas, como dice el sector financiero, que como decía, las empresas en México, las que están listadas, tal vez no tienen un impacto tan directo, pero sí tienen negocio con otras compañías que pueden no tener esta ventaja de operar directamente dentro de Estados Unidos, o por justamente lo que mencionabas del nearshoring, pues van a ser efectos colaterales que van a ir impactando un poco en distintas formas a distintas compañías, y es muy interesante tenerlo en el radar para poder, pues sí, dar un poco la magnitud del impacto. Pero hay también otra contrapartida de la que no hemos hablado, y es de aquellas empresas que importan productos desde Estados Unidos, y cómo va, en caso de que México actuara de forma recíproca y también fijara aranceles hacia estos productos, ¿a qué compañías podría impactarles en este sentido? Mira, dentro de los sectores a los que doy seguimiento, me parece que bajo esta consideración, las emisoras del sector petroquímico son de las que podrían verse afectadas. ¿Por qué? Porque cabe mencionar que la disponibilidad de insumos básicos de producción local es limitada. Entonces, con una respuesta recíproca de México, pues ello podría implicar un impacto en los costos y por ende en la rentabilidad de las empresas. Con este caso vemos a Alpek y uno de los negocios de Orbia. Y digo uno de los segmentos porque esta emisora no es petroquímica, aunque se perciba como tal. Otra más es Alfa, ahora Sigma. También podría verse afectada por la importación de productos cárnicos que realiza de Estados Unidos y afectar así su rentabilidad, a pesar que pues la capacidad de la empresa de trasladar el aumento de los costos al consumidor es elevada por su posición en la industria, pero sí consideramos además que la variable tipo de cambio pues también podría ejercer presión en el traslado, lo que podría pues no ser en su totalidad. Y del lado, por ejemplo, de transportes, ¿no? Aquí, por ejemplo, GMXT es otra que podría verse afectada por un menor volumen transportado al disminuir las importaciones y también por las exportaciones. Cabe mencionar que aproximadamente el 19% del total de la carga transportada se realiza vía ferrocarril. El mayor porcentaje pues lo tiene la vía carretera, el 80% o cerca del 81% de la carga transportada se hace a través de los camiones. Y finalmente también siguiendo con el tema del transporte, los aeropuertos. Aquí, aunque no vemos un efecto directo, sí lo podríamos ver por el lado del nearshoring, ¿no? Que también podría verse afectado. Y aquí la más expuesta es OMA. Hay que considerar que por la mezcla de sus terminales, cerca del 50% está expuesto a Monterrey, una ciudad o una ubicación bastante ligada a la parte industrial. Y en caso de que se redujeran las inversiones al respecto, pues sí veríamos un impacto en esta emisora. A mí me gustaría destacar a las embotelladoras, que si bien adquieren materia prima proveniente de Estados Unidos, por lo que un arancel podría incrementar los costos de producción y a su vez podríamos ver limitada la producción de algunas bebidas. También otra empresa que me gustaría mencionar sería Walmex, pues dentro de su portafolio hay una categoría de productos importados. Si bien no es significativo porque las importaciones de Estados Unidos son menos del 2% en las ventas, ante un arancel consideraría se traspasaría al consumidor. Ello frente a un entorno de márgenes presionados por inversiones de crecimiento que ha hecho la compañía y por mayores costos laborales que todavía veremos en el 2025. Y es claro, ¿no? Este punto donde decían que al final el más afectado va a ser el consumidor final, tanto en Estados Unidos como en México, y tal vez esto es lo que está haciendo un poco que se frene esa agresividad de imposición de aranceles por los efectos que va a tener en otras variables como la inflación. Y aquí veíamos que puede ser que así mitiguen un poco el impacto de las compañías al trasladar precios al consumidor, aunque ello puede impactar de forma indirecta en la demanda
y en términos más generales de crecimiento. Pero hay otro campo de maniobra, por así decirlo, como mencionaba cuando hablábamos de si se impusieran aranceles hacia productos de México que van hacia Estados Unidos. Aquí habría también algún margen de maniobra para minimizar el impacto, ya sea con sustitutos, proveedores locales, algún otro herramienta que tengan las empresas para protegerse de un posible escenario de aranceles recíprocos. Pues en el caso de Walmex, y como ya me adelanté a mencionarlo, consideraría que el efecto se trasladaría al consumidor, aunque no descartaría que la compañía pudiera buscar sustitutos provenientes de otros países, así como proveedores locales que agreguen valor al cliente, ¿no? Mientras que para el caso de las embotelladoras me parece que es más complicado sustituir este insumo, pues podría modificar tanto el sabor y ya no sería como viable, ¿no?, para la compañía poder pues producir la cantidad de bebidas. De mi lado, regresando a las cementeras y también me adelanté, pero no es que estas empresas no tengan la capacidad de traspasar incrementos de precios al cliente. Lo vimos durante la pandemia como Cemex, GCC, y fue una tendencia dentro de la industria incrementar precios doble dígito trimestre tras trimestre anualmente por el hecho de lo caro o de lo que había subido, por ejemplo, la inflación en transportistas, materia prima, etcétera, y muchos otros factores. La cuestión es que es este monto de producción no material que es difícil para las compañías diferenciar de qué se vende en Estados Unidos, qué se transporta, qué se produce aquí, qué se transporta allá. Esta coyuntura es complicada de incrementar precios. Justamente por ahí va, por este lado va el comentario de Cemex de que ellos preferirían que se implementara un arancel global, por así decirlo, que solamente a regiones específicas para que ellos pudieran traspasar este incremento en precios a clientes y así mantener la rentabilidad de la compañía. Claro, y es que va a entrar en juego no solamente qué pase con México, sino qué va a pasar con otros socios comerciales y cómo va a poder posicionarse México en este entorno, ¿no? Parecería un poco que la perspectiva que existe es que de todo este escenario de incertidumbre y de un escenario un poco negativo que puede existir si comienza una guerra comercial, México va a seguir teniendo un papel muy importante en la relación comercial con Estados Unidos justamente por la cercanía que tiene. Pero habrá que ver cómo se mueven las demás piezas para ver también los efectos colaterales que existan en otras partes del mundo, ¿no? Y ya anticipamos un poquito el tema del tipo de cambio, ¿no? Hemos platicado de cómo podría incidir en aquellas empresas que tienen ingresos y gastos en dólares y que puede ser un efecto de volatilidad muy fuerte, más allá de esta realidad que algunas empresas pues tienen coberturas, que tienen tanto naturales por tener tanto ingresos como gastos en dólares o por tener instrumentos financieros que las protegen, pues siempre ha sido un factor que inyecta mucha volatilidad a las cotizaciones del mercado, ¿no? Cómo va a incidir en el tipo de cambio. Y aquí me gustaría entender un poquito también, desde el punto de vista de la parte favorable, ¿qué empresas creen que podrían verse beneficiadas, al menos en la foto de los reportes, como decía, porque al final no necesariamente incide en su operatividad o en su generación de flujos o en su capacidad de endeudamiento, si se da una depreciación del peso como efecto del impacto de los aranceles? Aquí yo voy a tomar la palabra primero y ahí me gustaría destacar a Cuervo porque alrededor del 60% de sus ingresos están en dólares. De aquí seguiría con Bimbo, que tienen alrededor del 45% de ventas en dólares. También Arca Continental, con alrededor del 36% de los ingresos en dólares. Y finalmente Lab, que aunque es menor, pero tiene una exposición del 10% de las ventas en dólares también. Yo también me adelantaría a mencionar a Vesta. Sería una de las compañías beneficiadas ya que gran parte de los contratos de arrendamiento de la empresa están en dólares, mientras que sus costos están principalmente en pesos. Entonces, por ahí viene este beneficio. Otras emisoras que tienen un componente significativo en dólares, al menos de las que yo sigo, está Alfa, insisto, ahora Sigma solamente, Orbia, Alpek, Grupo México y GMXT. Sin olvidar también a Peñoles, que mencionábamos, tiene un componente o tiene una exposición elevada a la parte de Norteamérica. La realidad es que sus ingresos están en dólares y una buena parte también de sus costos están en pesos. Y decías costos, ¿no? También ahora hemos hablado negativo. ¿Cuáles se van a ver impactadas? Como hemos dicho en otros foros, tener costos en dólares, y lo acabo de mencionar en su momento, no necesariamente tiene un impacto negativo en los números, ¿no? Las empresas pueden usar coberturas naturales o coberturas financieras, pero al final, tratando también de entender cómo está esta mezcla de su balance,
y de sus estados de resultados, solamente para entender la percepción que pueda existir tal vez de mencionada de volatilidad, ¿no? De que se dé una situación así, que el tipo de cambio se mueva, que el mercado pueda generar pues, operaciones un poco con nerviosismo por esta variable tipo de cambio. Aquí, desde el punto de vista negativo, ¿cuáles tienen estas estructuras de costos o deuda en dólares? Mira, a nivel de ingresos podríamos ver un efecto negativo en Gruma, que reporta en dólares, debido a que la conversión de moneda a dólares ya incidiría en los resultados, pues el 27% de los ingresos están en pesos y cerca del 20% en otras monedas. Entonces ahí veríamos un efecto pues negativo para la compañía. Y en cuanto al nivel de rentabilidad, sin duda la más afectada sería Kimber, con el 60% de los costos en dólares. Otra pregunta a la que la verdad me adelanté, pero pues recordar que ambas cementeras, tanto Cemex como GCC, reportan en dólares, por lo que ambas podrían ver sus resultados de las operaciones en México o en el extranjero. En caso de Cemex, vaya, si vemos una fortaleza del dólar a nivel mundial, ambas empresas podrían ver la foto de sus resultados afectados. Y como ya lo mencionaba yo, en el caso de Sigma, bueno, por la composición que tiene, sobre todo los ingresos y la importación que realiza de algunos de los insumos. Claro, de que es súper importante resaltar este mensaje, ¿no? Porque lo hemos visto inclusive en los reportes que acabamos de conocer de las empresas, pues ese efecto donde el tener costa o deuda en dólares les incide mucho en la utilidad neta, pero que en realidad pues no es algo que afecte las operaciones de la compañía en el día a día o que incida en su flexibilidad financiera, ¿no? Y bueno, pasando a otros temas, ¿qué otros efectos colaterales consideran que puedan existir en el tema arancelario, distintos a los que ya mencionamos, la imposición directa de aranceles o recíproca, el efecto de tipo de cambio? Tal vez si lo giramos hacia el impacto, como les decía hace un momento, que podría tener en la inflación, en la capacidad de Banxico, de Banco de México, de continuar con su baja en tasas de interés, que es una premisa que creo que también ha sido muy importante en el mercado en los últimos días. Parecería que este rally que vemos en la bolsa mexicana también se basa un poco en esta expectativa de una descomprensión de múltiplos por un escenario de Banxico bajando tasas de interés. ¿Cómo podría incidir si esto cambia en el escenario? Sobre todo en el sector financiero creo que puede ser interesante entender qué expectativas habría para los bancos si hay efectos de segundo orden, así estas otras variables. Buen punto, Monse. Claramente tendríamos un efecto inflacionario que podría limitar la política expansiva de Banxico, aunque, como bien dices, el mercado sigue descontando recortes a la tasa de referencia, pues el banco, la verdad, busca reducir el diferencial de tasas de interés que mantiene contra la Fed. Esto podría reducir los márgenes financieros de algunas instituciones financieras, aunque hay casos que podrán verse beneficiados de continuar el ciclo expansivo, como es Gentera y hasta cierto punto Jefe Norte, que ha limitado el impacto de sus ingresos reduciendo la sensibilidad de su balance general a los movimientos en tasas. Por otro lado, otro factor que mencionas también es el factor de crecimiento económico, que impacta directamente en las cementeras, pues un menor crecimiento en México o en Estados Unidos, recordemos que allá también se aplicarían aranceles, limitaría la actividad industrial o residencial en ambos países, afectando la demanda de volúmenes de venta de ambas compañías, factor que hemos visto recurrentemente en sus resultados en los últimos años. Asimismo, las compañías de telecomunicaciones, otro sector con una alta correlación con el crecimiento económico y la demanda de esos servicios. Las tres compañías, América Móvil, Megacable y Televisa, podrían verse limitadas en el crecimiento de sus suscriptores o la capacidad de expandir rentabilidad por medio de incremento en precios de sus servicios, la demanda de productos empresariales de la mano con las instituciones financieras, también podrían verse afectadas. Muy interesante, Fer. Pues yo creo que otro tema relevante sería la exposición en dólares de la deuda de algunas empresas. Y por mencionar algunos nombres, sería FEMSA, que tiene el 27% de la deuda en dólares, COF con casi el 20% de su deuda también en dólares y Bimbo con un 53%. También podríamos esperar un impacto en los precios de las materias primas que incidirían en la rentabilidad de las compañías, aunque como ya mencionabas al inicio, Monse, algunas coberturas podrían ayudar a contener un mayor impacto. Pues creo que ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Me parece que a modo de conclusión un poco de lo que hemos discutido en estos minutos es que el impacto se verá principalmente por un efecto de tipo de cambio y matizado en algunas empresas por su exposición a las ventas en el exterior
y que más allá de eso puede impactar sin duda el apetito por riesgo en la bolsa local, generar una mayor volatilidad, la cual se ha disipado al inicio de este año. Como decía, hemos tenido un arranque bastante positivo de la bolsa mexicana, una temporada de reportes corporativos que no ha sido mala y, como decía, por esta expectativa de un Banxico que continúe con su trayectoria de baja en tasas de interés a pesar de un Fed que sea más cauto, como ya mencionabas también hace un momento, Fer. Y el efecto que esto pueda tener, evidentemente, en los múltiplos del mercado que han estado muy castigados en el pasado. Claro está que esto no implica que sea nuestra visión para el resto de la economía. Definitivamente este grupo selecto de emisoras que cotizan en la bolsa pues tienen particularidades que las hacen diferenciarse del resto de la economía y sin duda podría haber un efecto mucho más pronunciado para otro tipo de compañías que puedan incidir por lo tanto en otras variables de mercado y tener una repercusión más importante a nivel macro, algo de lo que hablarán nuestros economistas en el próximo episodio de nuestro podcast. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho esta participación conjunta y bueno, les dejo el foro por si quieren hacer algún mensaje de despedida o conclusión también por su parte. Totalmente de acuerdo contigo, Monse. Y pues nada más mencionar que aunque se confirme el arancel para México, creemos que sería temporal, por lo que los efectos que mencionábamos pues durante todo este capítulo para las empresas podría verse solamente un par de trimestres. Además, un arancel a México tendría repercusiones en diferentes variables económicas, como sería el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio, por lo que podríamos ver un consumo mucho más débil que incidiría incluso en empresas que no tienen operaciones en Estados Unidos, como Alsea, por poner un ejemplo. Por lo que podríamos ver un impacto en los volúmenes de las operaciones en México, aunque no de manera significativa como lo vimos en la pandemia. Y bueno, por nuestra parte es todo. Esperamos este podcast sea interesante para ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.